Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Antes de empezar, contadme en los comentarios, ¿qué hora es ahora mismo donde estáis? Bajo el sol implacable de la temporada de cosecha, Dieppe sigue adelante en silencio, calculando cada gasto, cada jornada de trabajo, cada camión que sale cargado de mercancía. Mientras una decisión crucial se aproxima sin hacer ruido. A su lado, la pequeña Annie sueña inocentemente con el regreso del tío James, sin imaginar que los adultos se enfrentan a negociaciones duras sin margen para la compasión. Y cuando cae la noche, todo cambia. Dieppe cruza la puerta del aserradero del señor Juan, un lugar donde el dinero, el poder y los prejuicios la empujaron una vez al límite. Pero esta vez no viene a suplicar. Viene a enfrentar. La joven que antes fue menospreciada por su pobreza, ahora está lista para desafiarlo todo. La pregunta es, ¿será demasiado alto el precio de esa valentía? El nuevo día comenzó temprano, marcado por el ritmo constante del trabajo y una calma sencilla que solo existe en los hogares donde el esfuerzo diario se convierte en costumbre. Para Dieppe y la pequeña Annie, la mañana no trajo lujos ni descansos, sino sol intenso, tierra en las manos y la determinación silenciosa de seguir adelante. Desde muy temprano, Dieppe ya estaba en pie. El calor anunciaba una jornada dura, de esas que agotan el cuerpo antes del mediodía. Aún así, no se permitió bajar el ritmo. Cada gasto debía calcularse con cuidado, cada moneda tenía un destino claro. Ahorrar no era una opción, era una necesidad. Por eso, en lugar de limitarse a supervisar, decidió trabajar codo a codo con los obreros, reparando el portón de entrada, reforzando la cerca del huerto, revisando los corrales y asegurándose de que la pequeña granja siguiera funcionando sin contratiempos. Sus manos, curtidas por el trabajo, se movían con firmeza. No había quejas ni gestos de cansancio innecesarios. Para Dieppe, participar directamente en cada tarea no solo significaba reducir costos, sino también mantener el control de aquello que había construido con tanto sacrificio. Aquella tierra no era solo un medio de subsistencia, era el símbolo de su independencia y de todo lo que había logrado por sí misma. Ese día Annie no tenía clases. En lugar de quedarse en casa, insistió en acompañar a su madre. Caminaba a su lado con una sonrisa permanente, protegida del sol por un sombrero demasiado grande para su cabeza. Aunque sus movimientos eran torpes y lentos, hacía todo lo posible por ayudar. Pasaba herramientas, acercaba botellas de agua, recogía pequeños trozos de madera del suelo. Cada gesto, por pequeño que fuera, estaba lleno de entusiasmo. «Mamá, cuando el tío James vuelva, ¿podrá trabajar aquí con nosotras?», preguntó de pronto con total naturalidad, mientras observaba cómo Dieppe ajustaba una tabla del portón. La pregunta tomó a Dieppe por sorpresa. Por un instante, sus manos se detuvieron. Miró a la niña, que la observaba con ojos brillantes llenos de ilusión, como si aquella idea fuera lo más lógico del mundo. «¿Por qué lo dices?», respondió suavemente. «Porque si él vive con nosotras, ya no se irá nunca», dijo Annie con una sonrisa confiada. «Y así estaremos juntos todos los días». Dieppe sintió un nudo en el pecho. No era la primera vez que Annie mencionaba a James, pero escucharla hablar de él con tanta certeza dejaba claro algo que ella ya sabía. Para la niña, James seguía siendo una figura fundamental. No solo alguien querido, sino un verdadero apoyo emocional, una presencia que le daba seguridad incluso en la distancia. «El tío James está muy ocupado ahora», respondió Dieppe con cuidado. «Pero te quiere mucho». «Eso no cambia». Annie asintió satisfecha con la respuesta.
y volvió a su pequeña misión de ayudar como si aquella conversación ya hubiera cumplido su propósito. Para ella el amor era simple: si alguien te quiere, siempre vuelve. Dieppe, en cambio, sabía que las cosas no eran tan sencillas. Mientras continuaba trabajando bajo el sol abrasador, su mente no podía evitar divagar. Pensaba en lo lejos que había llegado desde aquellos días en los que apenas se atrevía a tomar decisiones. Ahora era ella quien organizaba el trabajo, quien negociaba precios, quien se levantaba cada mañana con la responsabilidad de sacar adelante a su familia. Y aún así, James seguía ocupando un lugar importante en ese pequeño mundo. No como una solución mágica ni como una salvación económica, sino como un pilar emocional especialmente para Annie. La forma en que la niña hablaba de él, la esperanza tranquila con la que lo esperaba, demostraban que su ausencia no había borrado su importancia. El día avanzó entre tareas repetitivas, risas breves y momentos de cansancio compartido. A pesar del calor y del esfuerzo, había algo reconfortante en aquella rutina. Era una vida dura, sí, pero honesta. Una vida construida con trabajo real y con el deseo profundo de ofrecerle a Annie un futuro digno. Cuando el sol empezó a bajar y la sombra del portón recién reparado se alargó sobre el suelo, Dieppe se permitió respirar con más calma. Observó a su hija sentada en una piedra bebiendo agua y tarareando una canción sin preocuparse por nada más. En ese instante, Dieppe comprendió que todo aquel esfuerzo tenía un sentido claro. No solo se trataba de sobrevivir, sino de proteger esa inocencia, de mantener viva esa esperanza que Annie depositaba en el mañana. Y también en James, porque aunque la vida siguiera adelante con o sin él en el corazón de la niña, James seguía siendo un refugio seguro. Y eso para Dieppe era una verdad imposible de ignorar. Dieppe llegó a la pequeña casa de Lynn a media mañana, cuando el sol ya empezaba a calentar con fuerza. Llevaba consigo un sobre sencillo cuidadosamente doblado, con el dinero correspondiente al trabajo de recolección de fruta, que se había realizado días atrás. Para ella, cumplir con ese pago no era solo una cuestión económica, sino también una forma de respeto. Cada esfuerzo merecía ser reconocido, especialmente cuando la ayuda llegaba en un momento tan delicado. Lynn la recibió con una sonrisa tranquila, como si ya supiera el motivo de su visita. La invitó a sentarse y le ofreció un vaso de agua fresca antes de escucharla. «He venido a pagar el trabajo de los chicos que ayudaron a recoger la fruta», dijo Dieppe, entregándole el sobre. «Gracias por encargarte de todo. Sin tu ayuda habría sido mucho más difícil». Lynn negó suavemente con la cabeza. «No tienes que agradecerme nada», respondió con sinceridad. «Solo hice lo que debía hacer». Había sido él quien se había encargado de contactar a los trabajadores locales, de organizar los horarios y de asegurarse de que todo se hiciera con rapidez y cuidado. No lo hizo por obligación ni por interés. Lo hizo porque así se lo había pedido James mucho tiempo atrás, que cuidara de Dieppe siempre que ella lo necesitara, sin hacer ruido, sin esperar reconocimiento. Cuando Dieppe intentó sacar otro pequeño monto como gesto de agradecimiento personal, Lynn dio un paso atrás. «No, de verdad», insistió. «No puedo aceptarlo. Te ayudo de corazón. Sé que no lo estás pasando fácil, y no quiero que esto se convierta en una carga más para ti». Las palabras lo decían todo. Dieppe sintió una mezcla de alivio y gratitud. No estaba acostumbrada a que alguien la apoyara sin pedir nada a cambio. Guardó el dinero lentamente,
y bajó la mirada durante unos segundos como si estuviera ordenando sus pensamientos. Fue entonces cuando tomó aire y decidió decir lo que llevaba tiempo dándole vueltas en la cabeza. Lynn, hay algo más que necesito pedirte. Él la miró con atención notando el cambio en su tono. Dime. Dieppe dudó un instante, pero enseguida recuperó la firmeza. Quiero hablar con el padre de James. Necesito verlo cara a cara. No puedo seguir así esperando e imaginando. Necesito una respuesta. Y necesito que me escuche. El ambiente se volvió más serio. Lynn sabía perfectamente quién era ese hombre y lo complicado que podía resultar cualquier acercamiento. Aún así, no interrumpió. ¿Estás segura?, preguntó con cautela. No será una conversación fácil. Lo sé, respondió ella. Pero también sé que si no lo hago ahora, me arrepentiré toda la vida. Lynn permaneció en silencio unos segundos. Conocía la determinación de Dieppe y entendía que aquella decisión no era impulsiva, sino el resultado de mucho dolor y reflexión. Finalmente asintió. De acuerdo. Intentaré llamarlo. Sacó el teléfono y se apartó unos pasos. Dieppe lo observaba desde lejos con el corazón acelerado. Cada segundo parecía eterno. Lynn habló con calma, con respeto, sin entrar en detalles innecesarios. Mencionó que se trataba de un asunto importante personal, que requería una conversación directa. Después de colgar, regresó junto a ella. Aceptó verte, dijo, hoy a las 7 de la tarde. En el aserradero. Dieppe cerró los ojos por un momento. No sabía si aquello era un alivio o el inicio de algo aún más difícil. Pero ya no había vuelta atrás. Gracias, Lynn, dijo con voz firme. ¿De verdad? Él negó de nuevo. No me agradezcas. James habría hecho lo mismo por mí. ¿Y tú? Tú mereces que te escuchen. Se levantaron casi al mismo tiempo. Antes de irse, Dieppe se giró y añadió, pase lo que pase esta noche. Gracias por confiar en mí. Lynn la observó marcharse, consciente de que aquella reunión podía cambiar muchas cosas. Sabía que Dieppe no iba como una mujer débil ni desesperada, sino como alguien que había aprendido a sostenerse por sí misma. Y eso, incluso frente a un hombre poderoso, marcaba la diferencia. Mientras Dieppe caminaba bajo el sol del mediodía, su mente estaba sorprendentemente clara. No sabía qué respuestas obtendría, ni qué consecuencias traerían sus palabras. Pero una cosa era segura, ya no huía. Aquella noche en el aserradero, no solo buscaría una conversación, buscaría justicia. Al mismo tiempo que todo avanzaba hacia un punto sin retorno, Dieppe organizó con cuidado que la pequeña Ni pasara el día de Navidad con la señora Huyen, la madre de James. No fue una decisión tomada a la ligera. Al hacerlo, Dieppe demostraba algo más profundo que una simple logística. Mostraba confianza, respeto y un vínculo familiar que seguía intacto a pesar de los conflictos. Para ella, permitir que Ni estuviera con su abuela era una forma silenciosa de decir que ocurriera lo que ocurriera entre los adultos, la niña no debía cargar con ninguna herida. Ni se marchó feliz, ilusionada con las luces navideñas, los regalos y el cariño que la esperaba. Al verla subir al coche, Dieppe sintió un alivio momentáneo. Al menos durante esas horas, su hija estaría protegida, rodeada de afecto y lejos de cualquier tensión. Aquello le dio la serenidad necesaria para afrontar lo que venía después. En otro lugar, James no lograba encontrar calma. Intentó llamar a Dieppe varias veces, pero no obtuvo respuesta. El silencio al otro lado del teléfono lo inquietaba cada vez más, despertando temores que llevaba tiempo reprimiendo.
Sin embargo, cuando finalmente supo que Ni estaba con su madre, su corazón se tranquilizó un poco. Eso significaba que Dieppe estaba pensando con claridad y que al menos no estaba actuando desde el impulso. Aún así, James seguía atrapado entre la presión de su madre y su propia indecisión. Ella le pedía una respuesta definitiva, una postura clara, pero él todavía no era capaz de darla. Había demasiado en juego y demasiadas piezas moviéndose al mismo tiempo. Necesitaba saber qué decisión tomaría Dieppe antes de elegir su propio camino. Mientras James dudaba, Dieppe avanzaba con determinación. Tras asegurarse de que Ni ya estaba en camino, Dieppe se dirigió directamente al lugar que durante tanto tiempo había representado poder, rechazo y humillación. Aquella noche entró al aserradero del señor Juan sin titubear. No iba a suplicar ni a justificarse. Iba a enfrentar por fin al hombre que había intervenido en su vida de la forma más cruel. Desde el primer instante el ambiente fue tenso. Dieppe no perdió tiempo en rodeos. Con voz firme, preguntó por qué James había sido enviado al extranjero y por qué se le había prohibido regresar a Vietnam. No había reproche en su tono, solo una exigencia clara de verdad. El señor Juan no se molestó en disimular su desprecio. Admitió sin reservas que había sido él quien los separó y explicó su razón con una frialdad hiriente. Dijo que Dieppe era pobre, que no pertenecía a su mundo, que jamás sería digna de una familia como la suya. Sus palabras estaban diseñadas para reducirla, para recordarle el lugar que él creía que debía ocupar. Pero Dieppe no bajó la cabeza. No lloró ni alzó la voz. Se mantuvo serena y respondió con una calma que desconcertó incluso al propio Juan. Reconoció su pasado sin vergüenza. Admitió que había sido pobre, que carecía de estudios y que durante mucho tiempo fue débil y temerosa. Aceptó todo aquello sin excusas porque ya no le dolía. Luego dejó claro que esa mujer ya no existía. Explicó que había trabajado, aprendido y cambiado. Que había crecido no solo como empresaria, sino como persona. Que ya no era alguien que pudiera ser intimidada con dinero o desprecio. Cada palabra salía con una seguridad que no necesitaba demostraciones. Entonces dio un paso más y reveló lo que realmente había venido a decir. Afirmó saber que él había utilizado a Fat para presionarla, que había empleado el dinero como herramienta para obligarla a alejarse de James. Dijo que conocía la verdad y que no iba a fingir ignorancia. El señor Juan no lo negó. Su silencio fue suficiente confirmación. Dieppe continuó dejando claro que si era necesario podía cumplir su promesa y apartarse de James. Podía hacerlo si eso garantizaba su seguridad. Aquellas palabras parecieron darle al señor Juan una momentánea sensación de control, como si hubiera ganado. Pero Dieppe no había terminado. Con una firmeza inquebrantable, le explicó que había algo que él no podía controlar. Ella podía renunciar, pero James no era una posesión. Él no era un objeto que pudiera mover según su voluntad. Ella podía dar un paso atrás, pero James no necesariamente haría lo mismo. Esa certeza cayó como un golpe silencioso. Dieppe habló desde el conocimiento profundo del hombre que amaba. Sabía que James no se rendiría fácilmente, que no aceptaría una separación impuesta por el dinero o el orgullo. Sabía que por primera vez el poder del señor Juan tenía límites. Dieppe entró en el despacho con una calma que contrastaba con la tensión que se respiraba en el ambiente. En sus manos llevaba una bolsa discreta sin ostentación, pero con un peso simbólico enorme. Cuando la abrió y colocó el dinero sobre la mesa, su voz fue firme y clara.
Eran 200 millones, exactamente la misma cantidad que en el pasado había sido considerada el precio para desaparecer la suma, con la que alguien creyó que podía comprar su silencio y su renuncia. Esta vez, sin embargo, el significado era completamente distinto. Dieppe no levantó la voz ni mostró arrogancia. Explicó con serenidad que ese dinero no venía de favores ni de limosnas, sino del trabajo duro de negocios pequeños, construidos paso a paso de jornadas largas bajo el sol, y de decisiones tomadas con valentía. Ya no era la mujer frágil que otros creían poder intimidar. Era una persona capaz de generar valor por sí misma, de sostenerse y de avanzar sin depender de nadie. Mirando directamente a Juan, dejó algo muy claro. Dijo que si hiciera falta podría traer 100 veces más que esa cantidad. No para comprar un apellido, ni para mendigar aceptación, ni para entrar a un mundo que no la quería. Lo haría únicamente para demostrar que su valor no estaba determinado por el dinero ajeno, sino por su capacidad, su dignidad y el amor que sentía por James y por la pequeña Nie. Su tono no era desafiante, sino seguro como el de alguien que ya no necesita aprobación. Las palabras cayeron con fuerza. Juan permaneció en silencio durante varios segundos, observando a Dieppe como si estuviera viendo a otra persona. Aquella mujer no se parecía en nada a la joven temerosa que había despreciado tiempo atrás. Había algo distinto en su postura, en su mirada, en la forma en que sostenía el silencio sin quebrarse. Por primera vez, sintió que el control no estaba completamente de su lado. Aún así, su orgullo no le permitió ceder de inmediato. Con un gesto frío, volvió a imponer una condición. Dijo que 200 millones no eran suficientes, que si realmente quería demostrar de lo que era capaz, debía traer 500 millones. Solo entonces, afirmó, consideraría reconsiderar su postura. No era una promesa, solo una posibilidad. Un último obstáculo colocado deliberadamente para probarla. Dieppe no dudó ni un segundo. No preguntó cuánto tiempo tenía. No pidió facilidades. No intentó negociar. Asintió con tranquilidad, como si aquella cifra ya no le pareciera imposible. Aceptó el desafío sin bajar la mirada y dejó claro que volvería. No lo haría por orgullo herido, sino porque estaba convencida de su camino. Porque ya no caminaba impulsada por el miedo, sino por una determinación que nadie podía arrebatarle. Se dio la vuelta y salió del despacho con paso firme. Cada uno de sus movimientos reflejaba una decisión tomada desde lo más profundo. No sabía exactamente cómo reuniría esa cantidad, pero sí sabía algo esencial: no volvería atrás. Aquella puerta no se cerraba como antes con humillación, sino como el inicio de una nueva etapa. Cuando Dieppe desapareció de su vista, Juan permaneció inmóvil. El silencio volvió a llenar la habitación, pero ya no era el mismo. Por primera vez en muchos años, se permitió pensar sin filtros, sin orgullo, sin máscaras. Recordó a otra mujer muchos años atrás, con una mirada igual de firme, con la misma obstinación silenciosa. La madre de Dieppe, una mujer que también había sido subestimada, que también había sido empujada a los márgenes, y que aún así nunca se quebró. Esa comparación lo sacudió. Reconoció, aunque no lo diría en voz alta, que Dieppe había crecido de verdad, que no estaba frente a una joven ambiciosa, ni frente a alguien cegada por el amor, sino ante una mujer fuerte, consciente de su valor, y capaz de enfrentarse al poder sin perder la dignidad. Algo dentro de él se removió, una mezcla incómoda de respeto y desconcierto. Por primera vez, Juan comprendió que el tiempo no solo había cambiado a su hijo,
también había transformado a la mujer que él intentó borrar con dinero y desprecio. Y esa transformación era real, irreversible y peligrosa para sus viejas certezas. Mientras tanto, Dieppe caminaba hacia la noche con el corazón firme. Sabía que el camino que acababa de elegir sería duro, pero también sabía que ya no estaba sola ni perdida. Había aprendido a sostenerse, a luchar y a creer en sí misma, y esta vez no solo estaba defendiendo su amor, sino también la vida y el futuro que quería construir para Nhi. La prueba estaba lanzada. El precio ya no lo fijaba el dinero, lo fijaba el valor de una mujer que había decidido no ser nunca más subestimada.